Listo. Sí, ok, ya estamos transmitiendo. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente por aquí. En este momento, en este horario, vamos a tener la presencia del psicólogo Joel Flores Juárez, quien nos hablará del tema cáncer del pulmón, cuál es el papel del psicólogo dentro del sistema de salud. Les presento al psicólogo Joel Flores. Él es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Latina, Campus Sur, y actualmente es estudiante de doctorado en Psicología y Salud por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Cancerología. Está capacitado en la implementación de terapia cognitivo-conductual, terapia de activación conductual y acompañamiento terapéutico para consultantes con diagnósticos psiquiátricos. Pues bienvenido, licenciado Joel Flores. Es un gusto tenerlo por aquí y le doy pase con el micrófono para que pueda compartirnos el tema. Muchas gracias. Pues bueno, antes de iniciar mi ponencia, quisiera agradecer la cordial invitación al CITESAM, a la doctora Jessica Zapata y a todo el equipo organizador de este maravilloso evento. Pues bueno, el día de hoy les voy a platicar acerca de aspectos generales relacionados con el cáncer de pulmón y cuál es el papel del psicólogo dentro del sistema de salud, principalmente en donde, pues bueno, actualmente yo me encuentro haciendo mi estancia en y algunas investigaciones dentro del Instituto Nacional de Cancerología, específicamente en la unidad funcional de oncología torácica, ahí en el INCAN, ¿vale? Pues bueno, vamos a iniciar. Datos epidemiológicos tenemos que, pues bueno, el cáncer de pulmón a nivel mundial es la primer causa de mortalidad. Tenemos que en el año 2020, de acuerdo con el Globocan, se registraron aproximadamente 2.2 millones de casos nuevos y 1.8 millones de muertes. En cuestiones de género, tenemos que aproximadamente un 14% se da más en hombres y en un 8.4% en mujeres. Algo muy interesante y alarmante es que el 98% de estos pacientes se diagnostica en etapas avanzadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que el cáncer de pulmón ya no solamente se encuentra localizado en este pulmoncito o en los pulmoncitos, sino que ya se disemina a otras partes del cuerpo. El cáncer de pulmón a los sitios más comunes que le gusta diseminarse, pues bueno, es al sistema nervioso central, al sistema óseo y al hígado, ¿correcto? Eh, Datos en México, tenemos que, de acuerdo de igual manera con el Globocan, tenemos que el cáncer de pulmón aquí en nuestro país representa aproximadamente un 4% de nuevos casos y un 8% de muertes. Pues estos datos, pues bueno, señalan que esta neoplasia, pues es un problema de salud pública, por lo tanto requiere de una atención desde el punto de vista multidisciplinaria, en el sentido de que participan diferentes especialistas, desde el oncólogo médico, el nutriólogo, el fisioterapeuta pulmonar, el psicooncólogo, enfermería, que es dentro de los pilares también fundamentales del tratamiento, y algunas otras áreas, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué es este tipo de neoplasias? El cáncer de pulmón, pues bueno, es un tipo de tumor que se va a desarrollar principalmente en las células que van a recubrir los conductos de aire. Existen dos tipos principales. El cáncer de pulmón de células pequeñas, que representa aproximadamente un 15% de los casos. No es muy frecuente, pero sí es uno de los más agresivos. Y el cáncer de pulmón de células no pequeñas, este representa aproximadamente entre un 80 hasta un 85%. Como podemos observar, pues bueno, las cifras señalan que el cáncer de pulmón de células no pequeñas es uno de los más prevalentes. ¿Qué factores de riesgo existen para desarrollar este tipo de neoplasias? Pues bueno, tenemos de primera instancia al tabaquismo. Representa aproximadamente el 85% de los casos, el cual se asocia con el diagnóstico de células no pequeñas, como podemos observar, entre el 85 y 85%. El tabaquismo es la principal causa del factor de riesgo para desarrollar el cáncer de pulmón, pero también el tabaquismo por sí solo, pues bueno, representa un problema de adicción pues muy fuerte, tanto en el mundo como en nuestro país. ¿Qué otros factores de riesgo existen? Pues bueno, la exposición prolongada al humo de leña. Esto se da principalmente en las mujeres. Aquí en nuestro país, por ejemplo, lugares o zonas como Oaxaca, Guerrero, Chiapas o algunos otros estados del interior de la República, pues bueno, todavía cocinan con el humo de leña. En el INCAN nos llegan pacientes que han sido expuestos desde su infancia hasta la edad adulta
de aproximadamente 50, 55 años de edad, llegan al INCAN y pues bueno, no se dan cuenta a la hora de hacer el diagnóstico que estos pacientes estuvieron expuestos por un tiempo muy prolongado a este tipo de factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pues bueno, usualmente ahí se cocina, se calienta el agua y muchas otras cuestiones, las tortillas y muchas otras cuestiones, ¿correcto? También encontramos la exposición al asbesto, esto principalmente en aquellas personas que usualmente viven o tienen tinacos de asbesto, por ejemplo, o que estuvieron también exposición prolongada a láminas de asbesto, donde sus techos eran precisamente construidos con estas láminas, ¿no? Y esto da lugar a un tipo de neoplasia que también pertenece a los subtipos del cáncer de pulmón que se llama mesotelioma. También el antecedente de POC, la enfermedad pulmonar obstructiva, antecedentes, por ejemplo, que ya habían tenido previamente cáncer de pulmón en la familia, por ejemplo, la genética. La genética es fundamental también en estos diagnósticos, ¿no? En la aparición de estos tipos de cánceres, entre algunos otros, por ejemplo, la exposición al radón, exposición a agentes cancerígenos allá afuera, por ejemplo, en las minas o en tipo de lugares en donde se trabaja con material tóxico. Ajá. Radioterapia previamente en los pulmones, ajá, también se ha descrito como un factor de riesgo para este tipo de neoplasias. Ahora bien, ¿qué tratamientos existen para combatir el cáncer de pulmón? Pues bueno, de primera instancia tenemos que la cirugía es el pilar de los tratamientos contra el cáncer de pulmón. Y esto se da más en etapas tempranas, aunque es muy difícil encontrar pacientes en etapas tempranas, es decir, en estadios 1, donde el cáncer está localmente localizado, pues el tratamiento estándar para este tipo de neoplasias cuando se detecta en etapa temprana es la cirugía. Consiste en extirpar una parte o parcial del pulmón, ajá, y posteriormente se suministra un ciclo, 2 o 3 de quimioterapia. Esto con el objetivo de destruir las células cancerígenas que se hayan quedado una vez extirpado el tumor. Pero la cirugía, pues, ha demostrado mayor supervivencia, ¿no? Mayor supervivencia libre de progresión y supervivencia libre de enfermedad. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que llegan en etapas tempranas, como vimos en las diapositivas anteriores? Pues bueno, la quimioterapia es otro de los tratamientos estándar para combatir el cáncer de pulmón. Ajá, particularmente los platino, por ejemplo, el cisplatino, el carboplatino, o en algunas ocasiones combinaciones, ¿no? Entre pemetrexed, por ejemplo, que son las segundas líneas de tratamiento, pemetrexed más carboplatino, se combinan y generan una nueva quimioterapia y se suministra. Pero la quimioterapia, pues bueno, es uno de los tratamientos más agresivos. Genera diversos efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de cabello, mucha fatiga, disnea, eh, eh, disnea, dolor, dificultad para comer, ¿no? Es muy común que también presenten problemas para comer y eso conlleva también a su vez una serie de afectaciones, ¿no? También genera que por ende, debido a los efectos adversos del tratamiento como de la enfermedad, pues este grupo de pacientes también presenta las afectaciones psicológicas como síntomas depresivos o síntomas ansiosos. Ajá. Entonces, pues bueno, tenemos que la quimioterapia es uno de los tratamientos pues más agresivos. También la radioterapia, ajá, y la radioterapia se mete al pacientito en este tipo de maquinitas, por ejemplo, ¿no? Y se suministran ciertas dosis de radioterapia específicamente en el pulmoncito o en el área en donde se esté viendo afectada o donde esté viendo afectado el pulmoncito. Ajá. Pero una vez que los pacientes pasan por estos tres principales, pues evidentemente, si estamos hablando de un tratamiento como la cirugía, se extirpa ya sea una parte o totalmente el pulmón, pues los pacientes van a tener esta afectación, ¿no? Tienen mucha dificultad para respirar, caminan ciertas muy pequeñas, distancias muy pequeñas, y eso genera que de inmediato pues tengan mucha dificultad para respirar. Estamos hablando de que pues, es el pulmoncito. También tenemos la inmunoterapia. La inmunoterapia, pues bueno, es un fármaco que consiste en mejorar el sistema inmune para identificar en aquellos pacientes si hay ciertas activaciones de células tumorales, pues bueno, que el sistema inmunológico pueda estar con la capacidad para poder destruir estas células cancerígenas. Pero, ¿qué pasa con la inmunoterapia? Pues bueno, ahí en el INCAN encontramos que la inmunoterapia es uno de los tratamientos muy caros,
son muy carísimos este tipo de tratamientos, y por cuántos ciclos el paciente va a hacer, lo va a tomar, pues es indefinido, no tenemos una cierta temporalidad que se diga, X tiempo de tratamiento con inmuno, y estás bien, estás curado, ¿no? Desafortunadamente, pues no hay una fecha límite. Y finalmente tenemos la terapia blanco. La terapia blanco es uno de los tratamientos más actuales en el INCAN y en otros lados. Son fármacos que se conocen como inhibidores de la tirosina sinasa, y se aplica en aquellos pacientes que van a tener una mutación genética, particularmente en un gen que va a activar el desarrollo del tumor, por ejemplo, el EGFR, o en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen ALK positivo. Son genes particulares que se tienen que suministrar este tipo de terapia blanco, aunque se ha demostrado que estos fármacos pues también mejoran la supervivencia libre de progresión y libre de enfermedad, pues evidentemente la calidad de vida mejora, a diferencia de los tratamientos anteriores, por ejemplo, la quimioterapia. Pero, ¿qué pasa con la terapia blanco? Pues bueno, la terapia blanco se ha descrito como uno de los tratamientos, pues también muy caros. Los ciclos de terapia blanco oscilan entre aproximadamente 120, 130 mil pesos mensuales. Estamos hablando de que, pues, para los pacientes, ¿no? Incluso para uno es casi improbable estar pagando 120, 130 mil pesos mensuales. Y muchas ocasiones los pacientes se preguntan, oye, ¿por cuánto tiempo voy a recibir el tratamiento? De igual manera, es por tiempo indefinido. Aún no se sabe cuántos ciclos. Tenemos pacientes que llevan bajo terapia blanco entre aproximadamente 50, 55 ciclos, 60, y se siguen manteniendo, ¿correcto? Por lo tanto, pues bueno, ahí en el INCAN, el doctor Oscar Arrieta, que es uno de los pilares fundamentales dentro, ahí en la unidad, pues es el que se encarga justamente de apoyar a nuestros pacientes, ¿no? De poder brindar la mejor línea de tratamiento, continuar desarrollando investigaciones para determinar los efectos de los fármacos, qué tan agresivos suelen ser, y muchas otras cuestiones, y todo su equipo de oncólogos, ¿no? Entonces, esto es algo muy padre del INCAN, y de que se sigue fomentando muchísimo la investigación en este grupo de pacientes. Ahora bien, ¿qué afectaciones tienen estos pacientitos? Bueno, presentan diversas afectaciones, tanto físicas como aspectos psicosociales. Dentro de los síntomas físicos, este grupo de pacientes pues va a tener mucha falta de energía, disnea, dificultad para dormir, fatiga, dificultad para comer, principalmente en aquellos pacientes que toman terapia blanco, porque otro de los efectos secundarios de estos tratamientos, pues ves que les va a generar mucho rash, ¿no? Muchos granitos en la boquita, y eso impide que el paciente pueda tener esta capacidad de poder comer bien, ¿no? Entonces, eso es uno de los impedimentos, aparte de otros efectos secundarios también. De igual manera se asocia como la falta de energía, la disnea, el dolor, la fatiga, etcétera. Dolor, va a haber mucho dolor en estos pacientitos, dolor tanto derivado de la enfermedad como de los tratamientos, entre algunas otras afectaciones. Ahora bien, por otro lado, dentro de las afectaciones psicosociales que tenemos, pues que bueno, estos pacientes van a tener síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, son de los más prevalentes, ¿no? Mucha desmoralización, angustia, también la angustia se ha descrito como una variable muy, muy importante, ¿no? Y como podemos observar, las prevalencias oscilan entre un 38 hasta un 40%, ¿no? ¿Y esto en qué se da? Los pacientes suelen a menudo tener muchísima angustia. ¿Por qué? Porque los pacientes, vamos a poner un ejemplo hablando de los pacientes de primera vez, ¿no? Los que llegan de otras instituciones, comenzaron con los síntomas, llegan al INCAN, y antes de llegar al INCAN pasaron por otros profesionales, por ejemplo, neumología, médico general, etcétera, hasta que por fin llegan al INCAN. Y en el INCAN van a presentar mucha angustia relacionada con qué va a pasar, qué me voy a morir, voy a vivir, qué tratamiento me van a suministrar, es curativo, es paliativo, qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mí, voy a perder mi empleo, y muchas otras afectaciones llegan con muchísima angustia. Y esto, a su vez, pues comienza a asociarse con múltiples variables, ¿no? El aumento de la gravedad de los síntomas físicos previamente mencionados, por ejemplo, ¿no? Mucho estigma, el estigma relacionado con la salud, el estigma percibido de estos pacientes. Es una variable muy interesante porque se ha descrito que aproximadamente hasta un 80% de estos pacientes va a tener estigma, y el estigma está muy asociado con el tabaquismo.
Es decir, cáncer de pulmón, sinónimo de tú te lo provocaste. Tú fumaste, entonces por ende fue tu culpa. ¿Correcto? Entonces, pues es una variable que actualmente, pues bueno, en el INCAN también estamos estudiando porque es una variable muy relevante. La literatura señala que pues estas variables, el estigma se asocia con múltiples variables también, como la presencia de síntomas de depresión, de síntomas de ansiedad, de angustia, aumento también en la gravedad de los síntomas físicos. Por ende, pues bueno, es muy importante desde su detección hasta su intervención. Por lo cual, todas estas variables, como los síntomas físicos y los síntomas psicosociales, pues van a repercutir sobre la adherencia al tratamiento. Va a haber una baja adherencia al tratamiento médico. Por lo cual, pues todo esto va a impactar de manera negativa sobre la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre la unidad funcional de oncología torácica, que es en donde yo me encuentro, pues actualmente haciendo mi investigación y algunas otras investigaciones asociadas. Pues tenemos que, pues bueno, una unidad funcional dentro del INCAN, pues es una unidad que consiste en un grupo multidisciplinario, en donde se concentran en un pequeño espacio, en el mismo espacio, todos estos profesionales que pues van a ver al paciente desde el diagnóstico y su tratamiento. Un equipo multidisciplinario ahí en la unidad que consiste desde el pilar, el oncólogo médico, la enfermera, servicio de rehabilitación pulmonar. En estos pacientes, pues bueno, es fundamental su rehabilitación pulmonar, la rehabilitación respiratoria. ¿Qué otras áreas? Cirugía oncológica. El cirujano oncológico es también fundamental. Psico-oncología, donde nosotros nos encontramos, ¿no? También el apoyo emocional, pues es fundamental para estos pacientes. La clínica de tabaquismo, ¿no? También aquellos, como sabemos, pues el tabaquismo por sí solo, pues es una adicción muy fuerte. Por lo cual, pues bueno, también en la unidad funcional, pues existe la clínica de tabaquismo, no solo para pacientes oncológicos, sino también para aquellos pacientes que pertenecen a la población en general. Esta clínica de tabaquismo está abierta para la población general, para que puedan tratarse, ¿no? Que puedan detectar de manera oportuna este tipo de neoplasias, fundamental, ¿correcto? Y todo este equipo multidisciplinario eh, consiste en esto, ¿no? Poder realizar desde el diagnóstico y su tratamiento desde sus diferentes áreas. Nutrición, por ejemplo, también se encuentra involucrada, ¿no? El equipo del servicio de nutrición también, cuando nuestros pacientes presentan dificultad para comer, para tragar o algunas otras afectaciones, pues bueno, también se deriva al servicio de nutrición para que la nutrióloga, nuestra nutrióloga pueda suministrar o aplicar ciertas dietas, cierto tipo de alimentación para que nuestros pacientes, pues bueno, tengan esta capacidad de poder continuar con sus actividades cotidianas, ¿correcto? Ahora bien, específicamente, ¿qué es la psiconcología? Donde yo me encuentro. Pues bueno, es una transdisciplina que va a surgir a partir de la visión, misión y la misión institucional, como respuesta de las afectaciones desde el entorno biopsicosocial que va a asociarse a un problema de salud pública como es el cáncer. Y hablando específicamente en cáncer de pulmón, y responder a las necesidades de la población oncológica y sus familiares, algo muy importante aquí en este apartado, ¿no? De sus familiares. También en el INCAM, pues bueno, se brinda atención tanto al paciente como al cuidador primario. El cuidador primario es una pieza fundamental dentro del sistema de salud. Gracias a él, pues bueno, el paciente tiene este acceso de venir al hospital, de venir a sus consultas, de seguir las indicaciones, ¿no? Las citas médicas, los gastos. El cuidador primario es una pieza fundamental. Entonces también el cuidador primario, pues tenemos que entender que también presenta diversas afectaciones, ¿no? Entonces, también se diseñan programas de intervenciones para nuestros cuidadores, para que puedan también ser atendidos en el INCA, ¿no? Tenemos muchos cuidadores que, pues bueno, presentan algo que se llama sobrecarga. La sobrecarga, pues, es este síndrome, ¿no? Que consiste, pues, bueno, en múltiples actividades, ¿no? Como lo había mencionado previamente. Entonces, pues, bueno, también se brinda atención a los cuidadores primarios. ¿De qué se va a ocupar la psiconcología? Pues, bueno, también desde la prevención. Ahí en el INCAN, el servicio de psiconcología constantemente realiza programas de prevención, de difusión de información, temas conversatorios a la población general, constantemente con el objetivo de concientizar, de prevenir a la población. Desde el diagnóstico, ¿no? Diagnósticos desde salud mental, por ejemplo, la evaluación, su tratamiento
rehabilitación, por ejemplo, lo que yo les había comentado. Actualmente, pues bueno, también nos encontramos colaborando con rehabilitación pulmonar, ¿no? Ahí en el INCAN me encuentro realizando una investigación, ya está corriendo el protocolo con el servicio de rehabilitación pulmonar y pues bueno, nos encontramos justamente apoyándonos, ¿no? Un equipo multidisciplinario que consiste en mejorar la adherencia terapéutica, tanto a la cuestión oncológica, pero también a las diferentes áreas, ¿no? Hablando en el sentido de la rehabilitación pulmonar, que nuestros pacientitos se puedan adherir a su tratamiento. Aunque existen otras variables externas, ¿no? Basado en el modelo de la OMS, por ejemplo, factores relacionados con el tratamiento, factores relacionados con el sistema de salud, factores relacionados con el paciente, y etcétera, ¿no? Entonces, esas variables es muy importante que podamos, desde su evaluación, y diseñar programas de intervención para mejorar su adherencia a los tratamientos en estos pacientitos. Los cuidados paliativos también, ¿no? En aquellos pacientitos que vemos que los tratamientos oncológicos, pues bueno, dejan de tener un efecto benéfico, pues bueno, se envía al servicio de cuidados paliativos para ver de qué manera se puede apoyar a nuestros pacientitos, ¿no? Y ahí en el servicio de cuidados paliativos, pues también se encuentra un equipo de psicooncólogos capacitados justamente en el tratamiento y en el abordaje de estas necesidades de aquellos pacientes. La supervivencia, cuando nuestros pacientes suelen entrar en el periodo de la supervivencia, pues también hay ciertas afectaciones psicológicas. Por ejemplo, una variable que es muy común, presentan miedo a la recurrencia, ¿no? Y si regresa el cáncer, y si nuevamente me vuelve a dar, comienzan con la preocupación, la angustia, los síntomas de ansiedad se hacen presentes y nuevamente comienza la afectación psicológica. Entonces, fundamental apoyar a nuestros pacientes desde el diagnóstico, tratamiento y posterior al tratamiento. Eso es algo que nosotros ahí en el servicio de psicooncología, pues es fundamental para nosotros, apoyar a nuestros pacientes desde el inicio del diagnóstico, durante y posterior al tratamiento. Y también optimizar recursos para promover servicios oncológicos eficaces y de calidad. Ahora bien, ¿cuál es el papel del psicólogo dentro del equipo multidisciplinario para su evaluación y el tratamiento del cáncer de pulmón? Pues bueno, de primera instancia, como sabemos, el INCAN es un INSALUD, es decir, que su pilar primordial es hacer investigación. Ajá. En el INCAN, bueno, en la unidad funcional, pues estamos corriendo ya algunos protocolos de investigación. Estamos generando alianzas con el equipo multidisciplinario, ¿no? Desde el psicooncólogo, el fisioterapeuta pulmonar, el oncólogo médico, el nutriólogo, trabajo social, entre algunas otras áreas. Comenzar a desarrollar investigaciones. Ajá. Continuar con esta línea de investigación que se plantea. En la unidad funcional, pues bueno, seguimos fomentando mucho la investigación, seguimos desarrollando más protocolos, desde, que tiene que ver por la parte psicooncológica, que consiste desde, número uno, desde la construcción y validación de instrumentos hasta la implementación y el desarrollo de programas de intervención psicooncológica. Por ejemplo, se ha descrito que la terapia cognitivo-conductual es una de las terapias pues con mayor evidencia en la literatura en pacientes con cáncer, que ha demostrado efectos benéficos en el manejo o reducción de la sintomatología psicológica. En la evidencia, específicamente en cáncer de pulmón en México y en Latinoamérica, pues bueno, sigue siendo muy limitada. Por lo tanto, pues bueno, es importante que en nuestro país comencemos justamente con la promoción, con la difusión, con la implementación de seguir desarrollando programas de investigación. ¿Correcto? Para nosotros es fundamental la investigación. La atención clínica. Brindamos atención clínica a nuestros pacientitos, aquellos pacientitos que requieren la atención. Por ejemplo, es común encontrar pacientes que usualmente llevan suministrando hasta 50 ciclos de terapia blanco, llegan al hospital, revisa el oncólogo médico los estudios del PET-CT, se da cuenta que hay algo anormal ahí en el estudio, recibe una mala noticia a nuestro pacientito, se nos desborda, comienza con afectación psicooncológica, perdón, con afectación psicológica y es derivado a nuestro servicio para poderlo apoyar en ese ¿no? En ese transcurso
de esa noticia. Para nuestros pacientes de verdad, es realmente impactante que le digan, ¿sabes qué? El tratamiento no está haciendo su trabajo, hemos notado que en lugar de mejorar tu calidad de vida, pues se está deteriorando aún más, ¿no? Entonces eso conlleva un impacto, pero no solo al paciente, sino al cuidador. El paciente en algunas ocasiones usualmente ya lo ve como algo que ya se veía venir, ¿no? Pero es una afectación también para el cuidador. Para el cuidador le impacta, ¿no? Y comienza con este impacto psicológico, ¿no? Entonces también se aborda pues a los cuidadores primarios, como les comentaba previamente. La docencia, ajá, allí en el INCAM pues es un hospital escuela, entonces desde la docencia fundamental, allí en el servicio de psicooncología, pues bueno, el doctor Oscar Galindo, que es el jefe de la unidad de investigación y desarrollo en psicooncología, pues es el que constantemente nos dota de todas estas herramientas y estamos totalmente agradecidos con el doctor. Tamizaje, pacientes de primera vez. Comenzar con los tamizajes desde que llegan al INCAM, es fundamental que nuestros pacientes pasen por este tamizaje, para que desde ahí, desde ese momento, antes de que reciban las noticias por parte del oncólogo médico, desde que le pongan nombre y apellido a su diagnóstico, pues el paciente ya vaya con ciertas herramientas para comenzar a sobrellevar los síntomas psicológicos. Ajá, la prevención, la detección temprana y fundamental. Para nosotros es fundamental que podamos hacer este tratamiento integral con todas las demás unidades, ¿no? Entonces, esto básicamente consiste en nuestro papel como psicooncólogos, ¿no? ¿Qué tenemos por otro lado? Pues bueno, me gustaría, aprovechando este espacio, pues platicarles un poco sobre el programa Detecto, el programa de detección oportuna de cáncer de pulmón. Es un programa que fue desarrollado por la doctora Marisol Arroyo Hernández, ahí en la unidad funcional, que pues bueno, es importante para ella y para todos nosotros que la población se concientice, ¿no? Que la población se concientice y que pueda tener el acceso en aquellos pacientes que tienen un par de factores de riesgo que ahorita los vamos a ver y que puedan acudir a la clínica de tabaquismo, el programa Detecto es un programa gratuito para poder detectar de forma oportuna este tipo de neoplasias, ¿no? ¿Qué investigaciones estamos realizando? Aparte de colaborar con la clínica de Detecto, pues bueno, con oncología médica, ¿no? Los tamizajes a los pacientes de citas de primera vez, cuando aquellos pacientes suelen tener un impacto debido a que las primeras líneas de tratamiento, por ejemplo, la terapia dirigida, comienza a dejar de tener un buen efecto, pues bueno, reciben una noticia y eso impacta, ¿no? Por lo tanto, entra el servicio de psicooncología. Rehabilitación pulmonar, como les he venido comentando, ¿no? Estamos actualmente corriendo un protocolo, ¿no? Con el objetivo de mejorar su adherencia terapéutica en estos pacientes, ¿no? Y la clínica de tabaquismo. ¿En qué consiste? Por nuestra parte, bueno, de primera instancia en la clínica de tabaquismo, primero se tiene que hacer una evaluación por el equipo de neumología. Está la doctora Marisol y su equipo realizan la valoración inicial del paciente y posteriormente se envía a psicooncología para que nosotros podamos evaluar, diagnosticar y ver la condición que tiene el fumador, qué tanta motivación al tratamiento y las habilidades con las que cuenta, ¿no? Para que justamente pueda emprender la tarea de dejar de fumar. Para los fumadores, pues como les he venido diciendo, el tabaquismo, pues es una adicción muy fuerte. Es una adicción muy fuerte y a veces a algunos pacientes les cuesta muchísimo. Ajá. ¿Bajo qué tratamiento? Bajo la terapia cognitivo-conductual. Se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual para pacientes con tabaquismo, para pacientes oncológicos, pues ha tenido mucha evidencia en la literatura y es fundamental continuar o seguir desarrollando programas de intervenciones psicooncológicas o programas de intervenciones psicoterapéuticas basadas en evidencia, fundamental, ¿no? Ahí no trabajamos con algún tipo de terapia que no esté basada en evidencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué más tenemos? Voy a poner un video aprovechando este espacio para que podamos informarnos un poquito más sobre este programa que les había comentado. El cáncer de pulmón es la neoplasia con mayor mortalidad en México y el mundo. Existen diferentes factores de riesgo para presentar cáncer de pulmón, siendo el principal el tabaquismo.
Sin embargo, en nuestro país, como en otros países de Latinoamérica, existen otros factores de riesgo, como la exposición a humo de la leña o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El Instituto Nacional de Cancerología, en colaboración con la Clínica de Oncología Torácica, contamos con el primer programa de detección temprana de cáncer de pulmón, Detecto. Si usted cumple con los siguientes factores, que es tener una edad entre 50 y 75 años, haber fumado o continuar fumando en los últimos 15 años, tener un índice tabáquico que es un promedio de 20 cigarrillos al día, o tener diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o haber estado expuesto al humo de la leña por 100 horas año, puede comunicarse a los siguientes contactos para agendar una cita y así poderle hacer un estudio de detección temprana de cáncer de pulmón. El Instituto Nacional de Cancerología también cuenta con una clínica para dejar de fumar, en donde brindamos tratamiento para el tabaquismo para reducir las exposiciones o el riesgo de presentar esta enfermedad. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros. Voy a dejar nuevamente Tabaquismo para reducir las exposiciones o el riesgo de presentar esta enfermedad. Comunicamiento para tabaco. El Instituto Nacional de Cancerología. Perdón, no sé, no podía dejar de compartir. Pues bueno, estos son algunos, esta clínica de Detecto se comenzó a desarrollar con esta finalidad. La doctora Marisol, pues bueno, es el pilar de este programa. Entonces, si alguno de ustedes tiene estos criterios que previamente fueron señalados, voy nuevamente a ponerlos, para ver si podemos verlos. Si alguno de ustedes desea o está interesado en recibir tratamiento para dejar de fumar, ese es uno de los criterios, tener una edad entre 50 y 75 años. Si alguno de ustedes que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de Zoom y en algunas otras plataformas, si ustedes gustan o quieren dejar de fumar o someterse a este programa de detección oportuna con el objetivo, justamente, les repito, de prevenir el cáncer de pulmón, pues bueno, estos son los criterios, ¿vale? Una edad de entre 50 y 75 años, tabaquismo activo o exfumador, o que haya suspendido en los últimos 15 años, y o no haber fumado, o haber fumado un equivalente a 20 cajetillas por año. Ajá. ¿Qué más? Tener antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y, pues bueno. Aproximadamente 20 cajetillas. Los antecedentes del EPOC. Exposición al humo de leña. En promedio, más de 100 horas por año. Estos criterios que acaba de mencionar la doctora son para el programa de Detecto, para la detección oportuna de cáncer de pulmón, para tabaquismo, pero también para exposición a humo de leña, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero por otro lado también existe la clínica de tabaquismo, si aquellos pacientes que desean dejar de fumar, como les había comentado previamente, pues sabemos que la adicción a la nicotina y al tabaquismo, pues es muy fuerte, ¿no? A algunos pacientes les cuesta trabajo dejar de fumar. Si algunos de ustedes consideraría o les gustaría poder recibir atención por parte del INCAN y de la clínica de detecto o de tabaquismo, pues las puertas están abiertas y con muchísimo gusto los pueden atender, ¿correcto? Ahora bien, voy a regresarme un poquito a mi diapositiva, justamente para comentar un par de puntos muy importantes. Como les comentaba, la investigación para nosotros es fundamental, entonces también se busca que podamos colaborar con otras instituciones, que podamos apoyarnos también de otras instituciones, ¿no? Entonces, si el CITESAM en algún momento podemos colaborar con ustedes, hacer un estudio, hacer una investigación, pues nosotros estaríamos encantados, ¿no? Para poder llevar a cabo estudios con esta finalidad, ¿no? De seguir promoviendo la investigación. Y pues, de mi parte, sería todo, ¿no? Lamento la prisa, pero por
por la gripa, no he podido controlarme muy bien. ¿Vale? Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues voy a estar aquí a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Joel Flores, sobre todo porque pues sabemos que ahora está con la gripa y aún así nos ha compartido un poco de su tiempo. No, 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 Muy al importante contrario. la información que nos brinda acerca del el trabajo que vienen haciendo multidisciplinariamente y pues le agradecemos también la invitación para tal vez en algún momento trabajar juntos en cuanto a investigación. Claro, claro, las puertas están abiertas ahí para colaborar con todo el equipo del CITESAM. Sí. Bueno, daremos un momento para que a ver si es que se animan a preguntar por Facebook o por Zoom. Fer Claro. Díaz aquí nos comenta, pues le agradece por la ponencia mediante Facebook. Y pues por aquí no veo que haya alguna pregunta. Pues es que no hubiesen preguntas ni en Zoom ni en Facebook, pues solo quedaría agradecerle nuevamente No, 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 al por, contrario. por el tiempo que nos ha brindado el licenciado y pues desearle el mayor de los éxitos con el trabajo que vienen haciendo en el servicio de psiconcología en No, al, INCAN. al contrario, ¿no? Yo estoy muy, muy agradecido por la invitación y nuevamente, pues, reiterarles que si alguno de nuestros, algunos de los televidentes gusta o desea recibir atención de estos programas que previamente señalé, del programa Detecto, como la clínica de tabaquismo, pues, bienvenidos sean. ¿Sí? Muchas gracias, No, muchas al gracias. contrario. Vamos a dejar de...